Hola, ahora hablaremos sobre bases de datos de ácidos nucleicos y proteínas. Una base de datos es un conjunto de datos estructurados y accesibles a un grupo de personas. Las bases de datos que veremos más adelante contienen datos de secuencias de ADN, ARN y proteínas. Pero, ¿de dónde salen estas secuencias? Estas secuencias suelen ser obtenidas a través de métodos de secuenciamiento. Para familiarizarnos un poco con la determinación de secuencias y la descripción de estas, vamos a referirnos a dos términos muy usados cuando hablamos de secuencias. Uno de ellos es el ensamblaje de secuencias. El ensamblaje de secuencias se refiere a la determinación de una secuencia mayor a partir de secuencias más pequeñas. Estas secuencias pequeñas suelen ser producto de un método de secuenciamiento. Esas secuencias pequeñas se llaman reads. En los métodos de secuenciamiento se obtienen muchos reads y estos suelen sobrelaparse unos entre otros. Gracias a esto es que a través de algoritmos bioinformáticos se puede determinar cuál sería la secuencia mayor que está conformada por estos reads que se sobrelapan. Justamente a ese proceso se le llama ensamblaje. Y en este ejemplo vemos que se está, por ejemplo, ensamblando un genoma completo. Y cuando nos referimos específicamente al ensamblaje de genomas, existe una jerarquía de elementos que se van ensamblando. Entonces, a partir de los reads, que son las secuencias más pequeñas que se obtienen en el secuenciamiento, se pueden obtener una categoría de elementos que se llama contigs. Entonces, si los reads se ensamblan, estos pueden dar origen a los contigs. Y si los contigs, que también se pueden sobrelapar, si estos se ensamblan, se obtienen scaffolds. Y finalmente, si es que se usan los scaffolds que también se pueden sobrelapar, se obtiene un cromosoma. Y bueno, el cromosoma sería la categoría con jerarquía mayor entre los elementos genómicos. Porque, bueno, los cromosomas no se sobrelapan entre ellos. Entonces, a partir de los reads se pueden determinar los contigs y a partir de los contigs se pueden determinar directamente los cromosomas o si no, los scaffolds y luego los cromosomas. Hay algunos genomas que están ensamblados solamente a nivel de contigs, otros a más detalle a nivel de scaffolds y otros a nivel de cromosomas. Ahora, ya hablamos sobre cómo es que se determinan las secuencias, cómo se obtienen las secuencias. Ahora hablemos sobre la notación de secuencias. Y esto se refiere a la descripción de estas. Entonces, al momento de describir una secuencia, se pueden hacer dos tipos de anotación. Una es la anotación estructural y la otra es la anotación funcional. En la anotación estructural, lo que se hace es identificar los elementos que componen que integran la secuencia. Uno de esos elementos, por ejemplo, es la secuencia codante dentro de una secuencia. Otros serían los elementos regulatorios, por ejemplo, de un gen. Y en general se puede determinar cada uno de los elementos que componen la estructura de un gen. Y también se da la ubicación de cada uno de estos elementos. Entonces, si observamos la estructura de un gen, que ya deberíamos conocer, esta, por ejemplo, tiene exones, intrones, el sitio inicio de transcripción. Si lo vemos a nivel de RNA mensajero, podemos identificar el codón de inicio, el codón final. Y luego, cuando esto se traduce, también podemos determinar cuál es la secuencia de la proteína. Entonces, todos estos elementos pueden ser anotados. Y eso es parte de la notación estructural. Ahora, en la notación funcional lo que
precisamente determinar la función de estas secuencias. Entonces, normalmente nos vamos a referir a genes, así que estas funciones serían funciones de los genes que componen la secuencia. Y qué tipo de funciones se pueden, o qué tipo de funciones, claro, qué tipo de funciones se pueden identificar. Una sería la función bioquímica, que se refiere a la interacción con otras biomoléculas dentro de un organismo, en la célula o afuera de la célula. Otra sería la función biológica, que se refiere específicamente a un proceso biológico en específico, como por ejemplo la proliferación, la apoptosis, metabolismo de lípidos, reparación de ADN. Otro punto en la notación funcional también sería la regulación de genes. Si es que esta secuencia está relacionada a algún tipo de regulación de genes. Y aquí quiero hacer una pausa porque, por ejemplo, hay secuencias que no necesariamente son secuencias que corresponden a un gen codante, sino que puede ser algún tipo de ARN que tiene una función regulatoria de la transcripción. Y eso lo van a ver en clases más adelante. Y finalmente, pues también se puede anotar la expresión de estos genes y si estos genes están relacionados a algún fenotipo en especial. Habiendo hablado sobre ensamblaje y anotación de secuencias, veamos cuáles son las bases de datos principales de secuencias. Son tres. Una de ellas es el GenBank, que es una base de datos de secuencias disponible en el NCBI, que le pertenece al NIH, la Agencia de Investigación Biomédica del Gobierno de los Estados Unidos. Su contraparte europea sería el ENA, que es el repositorio de secuencias que forma parte del ENVL-EVI. El EVI o EVI es el Instituto de Bioinformática Europeo que se encuentra en el ENVL, que es el Laboratorio de Biología Molecular Europeo. Y por el lado asiático tenemos al EDBJ, que es el banco de datos de ADN de Japón. Entre estas tres bases de datos decidieron hacer una colaboración para formar el INSDC, que es la colaboración internacional de bases de datos de secuencias de nucleótidos. Entre estas tienen varios proyectos en común para poder coordinar y almacenar las secuencias de nucleótidos en sus respectivas bases de datos. Ahora, hablemos específicamente del NCBI porque es lo que vamos a usar. En el NCBI vamos a encontrar el GenBank, que como ya mencionado es la base de datos que almacena todos los registros de secuencias de ADN y ARN. Pero a partir de estos datos, el NCBI creó otra base de datos que es el RevSeq. El RevSeq lo que hace es, tomando los datos existentes ya en el GenBank, forma secuencias únicas que van a servir como referencia, secuencias de referencia para cada gen. Es así que estos datos de RevSeq van a ser curados, lo que significa que van a ser analizados y revisados arduamente para poder determinar cada una de esas secuencias únicas. Y a su vez, dado todo ese trabajo que se tiene que hacer para determinar esa secuencia de referencia, pues los datos que vamos a encontrar en RevSeq van a estar limitados a los organismos modelo. Por otro lado, en el GenBank, pues ahí sí las secuencias que encontramos van a ser las que los autores envían, mientras que en el RevSeq, el NCBI mismo es el que genera las secuencias a partir de los datos existentes acá.
A la vez, para un mismo gen pueden haber múltiples registros dados por diferentes grupos. Eh, Estos datos no están curados. Esto debería estar tachado en realidad. No son curados. Y aquí sí, los datos que encontramos en GenBank no están limitados a organismos modelo. Pueden ser de cualquier organismo. Ahora, por el lado de las proteínas, pues primero hay que resaltar de que en el NCBI también vamos a encontrar datos de las secuencias de proteínas y algunas de sus descripciones, anotaciones, perdón, hablando con propiedad. Así que en estas bases de datos que les presento acá, el UniProt y el PDB, vamos a encontrar netamente información sobre proteínas. En el UniProt se guarda solo información de proteínas, no de secuencias de ADN ni ARN. Y estos datos se subdividen en 12 ramas de UniProt. Una es SwissProt, que son los datos que están curados, y otro es el Trembo, que son los datos no curados, es decir, los que no han sido revisados extensamente. Estos han pasado por un análisis bioinformático, pero los que son curados manualmente son los que están en SwissProt. Se incluye mucha información sobre las proteínas que están en estas bases de datos. Incluso se puede hasta registrar la estructura tridimensional de las proteínas. Ahora, en PDB, que es el Protein Data Bank, se almacena información estructural sobre las proteínas. Es información netamente estructural. Entonces, en el Protein Data Bank lo que vamos a encontrar son las estructuras de un gran número de proteínas a partir de experimentos que son que pueden ser experimentos in silico, es decir, por modelamiento molecular, o son experimentos que se hacen como resonancia magnética nuclear, difracción de rayos X, cryo-EM y otros. Entonces, cuando vayamos aquí, lo que vamos a encontrar van a ser estructuras. Aquí son secuencias más descripciones de las funciones de las proteínas, es decir, las anotaciones, y además no solo las anotaciones funcionales, sino también las anotaciones estructurales. Finalmente, las secuencias que vamos a encontrar en estas bases de datos tienen que estar representadas de alguna manera para que nosotros podamos visualizarlas. Y el formato más usado para representar las secuencias es el formato FASTA. El formato FASTA es bastante simple. En la primera línea se pone un símbolo mayor que seguido de la descripción de la secuencia, y en la siguiente línea se pone ya la secuencia de bases o de aminoácidos, dependiendo si estamos describiendo una molécula de ADN, ARN o una proteína. Esta estructura se puede mantener dentro del mismo archivo para ingresar varias secuencias, y a eso le llamaríamos un archivo multifasta. Entonces, con eso ya culminamos la inducción para el manejo de bases de datos de ácidos nucleicos y de proteínas. Gracias.